Ya, buenos días. No sé qué he hecho que no los veo. Aquí está. Ahora sí. Bueno, tenemos 36. Vamos a comenzar. No se olviden, por favor, de apagar su micrófono para que podamos comenzar. Bien, vamos a compartir la presentación. Ok. Ok. Nos habíamos quedado acá en esta clase con las características de la administración. Habíamos visto que la administración tiene varias características, entre ellas el de la universalidad, que señala que la administración está presente en todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza, su tamaño, su razón de existir, hay administración. El de especificidad, que señala que la administración tiene su particularidad y no puede ser confundida con otras ciencias. Después tenemos el de la unidad temporal, que señala de que la administración es un proceso, aunque se realiza por etapas, como la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. Esta se realiza es un solo proceso. El de la unidad jerárquica, que señala que donde exista una autoridad, un jefe, participa en distintos grados de la misma administración. Por favor, apaguen sus micrófonos todos, por favor. Hay alguien que escuchamos ahí que nos molesta. Gracias. Después tenemos el del valor instrumental, que la administración debe ser práctica, ¿no? Para poder cumplir así sus objetivos y tener los resultados. Y finalmente, el de flexibilidad y amplitud de ejercicio. El de flexibilidad señala que la administración debe ser flexible, ¿no? Para poder adaptarse a los cambios que se generan precisamente en lo que se llama el macro y el microsistema. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el de amplitud de ejercicio, que señala que en todos los niveles jerárquicos dentro de la estructura de una organización, esta administración se aplica en toda la estructura. Bien, y ahora nos toca mirar lo que son las funciones administrativas. Acuérdense de que habíamos señalado de que la administración es un solo proceso, ¿no es cierto? Sin embargo, está clasificada, está dividida en 5 funciones, que en realidad las funciones son actividades que realizan los administradores en el desarrollo de su labor dentro de la organización. Y estas funciones son planear, organizar, integrar, dirigir y controlar, ¿no es cierto? Y estas funciones que hacen un solo proceso, ¿no es cierto? Estas funciones que hacen un solo proceso están íntimamente relacionadas entre sí y son interdependientes. Quiere decir que interdependientes dice de que cada una de estas funciones depende de sí, es más, se alimenta de sí. Por ejemplo, cuando estamos organizando, ahorita vamos a ver de manera rápida, general, qué significa cada una de estas funciones, pero si estamos organizando, necesitamos tener insumos, información de lo que hemos tomado o hemos decidido en la planeación. Y a su vez, si estamos integrando, necesitamos tener información y contemplar lo que se ha tomado como decisión en la planeación y en la organización, y así sucesivamente. Eso quiere decir que son interdependientes, ¿no es cierto? Quiere decir que dependen de sí. Es más, para poder planear, necesitamos mirar cómo es la estructura de la organización que ya se hizo en la etapa de organizar, o con qué hemos integrado, ¿no es cierto?, en la etapa de integrar. Entonces, y como este es un proceso permanente, ¿no es cierto?, el proceso de administración es permanente, no es que se termina cuando hemos hecho la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control, no quiere decir que se paraliza,
¿no es cierto? Sino que como es un proceso permanente, continuo, entonces estas variables, estas funciones van también adaptándose y cambiando, ¿no es cierto? No puede, por eso bajo la característica de la flexibilidad, estas funciones también van adaptándose, ¿no es cierto? Y están íntimamente relacionadas entre sí, ¿ya? Entonces, esas son las funciones de la administración. Son 5 funciones. Hay otros autores que hablan de cuatro funciones. ¿Por qué? Porque la función de organizar e integrar, en realidad la función de integrar, la incorporan en la organización. Nosotros, en nuestras materias, ¿no?, seguimos otra corriente. ¿Por qué? Porque la integración tiene que ver con esas actividades que realiza el administrador para incorporar, bueno, reclutar, seleccionar e incorporar principalmente el elemento fundamental de la organización, que es el recurso humano, el talento humano. Entonces, es una función muy importante dentro de la administración y por tanto nosotros consideramos que debe ser, además es especializada, tiene que ser separada de la función de organizar, ¿ya? Entonces, esas son las 5 funciones de la administración. Veamos qué significa cada una de ellas de manera general, porque no es el propósito de esta materia mirar estas 5 funciones. Es simplemente estamos introduciendo a la teoría general de la administración y por tanto es importante saber. En la administración 2, ADM 150, ya se ve cada una de estas funciones del proceso administrativo. Entonces, veamos qué es cada una de ellas, ¿no? Entonces, tenemos las funciones administrativas que son planeación, organización, integración, dirección y control. Esas 5 funciones, ¿no? Evidentemente se realizan por etapas, según lo que habíamos hablado, la característica de la unidad temporal, pero todas estas funciones, ¿no?, en su conjunto hacen el proceso administrativo. Y si las miramos de forma separada, se llaman funciones. ¿De acuerdo? Funciones. Función de planear, organizar, integrar, dirección y control. ¿Qué es la planeación? Bueno, planeación, y aquí quiero que esté también muy claro, es cada una de estas funciones que son actividades que se realizan, son también un proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades que realizamos de forma ordenada y de forma sincrónica. Quiere decir que están íntimamente relacionadas en sí, la misma definición del proceso administrativo. Entonces, la planeación, como es una función, es un conjunto de actividades que se realizan de manera ordenada, también es un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, cada una de estas funciones son procesos y están dentro del proceso administrativo, ¿no? Entonces, para planear también necesitamos hacer un conjunto de actividades de forma ordenada. Y si no realizamos una de esas funciones, una de esas actividades, no vamos a planear, ¿no? Eso no lo vamos a ver acá, pero les estoy dando una explicación de una manera muy, muy general. Entonces, en realidad, en la planeación, ¿qué hacemos? Como es un conjunto de actividades, en la planeación definimos, tomamos decisiones, esa es una actividad de toma de decisiones, tomamos decisiones con relación al futuro. Y ahí tenemos que determinar objetivos, por ejemplo, estrategias, que son las acciones que vamos a realizar para alcanzar los objetivos. Tomamos las decisiones respecto a cómo vamos, si bien no estamos organizando, pero cómo tendríamos que organizar, ¿no es cierto? Tomamos decisiones sobre qué recursos necesitamos, todo eso para poder alcanzar los objetivos. La planeación en sí es un conjunto de acciones y decisiones que se toman para definir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a realizar, ¿no es cierto? Por eso dice de que si no se planea, si no fuera por la planeación, no estaríamos sabiendo hacia dónde vamos a ir. No hay un rumbo fijo, ¿no es cierto?, de la organización. No sabemos hacia dónde vamos a ir si no tenemos decisiones sobre el qué, el cómo, el cuándo y dónde vamos a realizar. Estas son algunas de las actividades que realizamos en la planeación. Primero analizamos, para poder planear y definir los objetivos donde queremos alcanzar o que queremos alcanzar, necesitamos saber dónde estamos situados como organización y cuál es el entorno, qué factores
¿no es cierto?, existen en nuestro entorno que pueden afectar, influir en el desarrollo de nuestra organización cuando ya está implementándose. Por eso en la planeación, cuando estamos planeando, analizamos, por ejemplo, aspectos como la situación económica del país o de la región, qué oportunidades, qué debilidades, qué amenazas existen en el entorno, cuáles son las leyes que imperan, ¿no es cierto?, las cuales tenemos que tomar en cuenta en el funcionamiento de nuestra organización. ¿Qué debilidades tenemos, ¿no es cierto?, en cuanto a recursos humanos en el mercado? En fin, ¿no es cierto?, tenemos que analizar las situaciones actuales. ¿Dónde está la organización en este momento para poder tomar una decisión sobre qué objetivo queremos alcanzar? En la planeación, como dije, tomamos decisiones para anticiparnos sobre el futuro. En realidad es aquí donde el administrador comienza analizando su realidad, analizando la situación donde se encuentra, toma decisiones hacia dónde quiere ir en el futuro, hacia dónde quiere llegar en el futuro. Se toman determinaciones sobre los objetivos. Los objetivos son los resultados que queremos alcanzar, ¿no es cierto? Y esos resultados tienen que ser medibles, ¿no? Porque yo no puedo decir quiero estudiar si no tengo una clara definición de cómo voy a determinar que sí realmente he estudiado, ¿no? Si no le pongo, por ejemplo, tiempo, voy a estudiar media hora, una hora, hoy, ¿no?, el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eso me da una medida que al final del día voy a poder analizar si realmente he cumplido ese objetivo. Tomo decisiones sobre las actividades que son, por ejemplo, estrategias, o decisiones sobre simplemente actividades operativas que quiero realizar. Las estrategias son actividades que tomamos decisiones respecto a grandes objetivos. Las estrategias definen precisamente, por ejemplo, las decisiones sobre objetivos de largo plazo, ¿no es cierto?, que se tienen que alcanzar en 5 o 10 años, ¿no? Esas son las estrategias. Y las estrategias son simplemente las actividades que tengo que realizar para poder alcanzar esos objetivos estratégicos, corporativos, ¿no?, que tienen mucho que ver con la razón de existir de la organización. En la planeación tomo decisiones sobre los recursos necesarios, y sabemos que la organización, hemos visto esto, ¿no?, que la organización necesita utiliza recursos materiales y humanos. En la definición de administración, ¿no es cierto?, dice, ¿no es cierto?, que es ese organismo social que a través de la administración utiliza una variedad de recursos, dice, ¿no es cierto? Esos recursos son materiales, económicos, tecnológicos, pero también humanos. Entonces, todo este tipo de decisiones se toman en esta función de planeación. Esto es de manera muy general. Si tienen una pregunta, vuelvo a reiterar, pueden preguntar, simplemente me piden la palabra. Apaguen, por favor, sus micrófonos si no van a hablar, por favor. Hay bulla. Vayan y vean el microfonito ahí abajo y lo apagan, por favor. Hay una persona que nos está interrumpiendo con el sonido. Entonces, planeación, ¿no es cierto? Aquí es donde nosotros definimos, tomamos decisiones sobre las siguientes respuestas. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Dónde hacer? ¿Y cómo hacer? ¿No es cierto? Son algunas de las preguntas que queremos realizar. Por favor, hay alguien que nos está molestando con su micrófono. Fíjense todos, por favor. Ya. Ahora, esta es la segunda función en la etapa del proceso administrativo, es la organización. Quiere decir que es muy difícil organizar si no hemos hecho la planeación. Bueno, la segunda etapa para poder seguir en este conjunto de actividades, que son 5, es la organización. ¿Y qué significa la organización? ¿Qué hacemos? Es donde realmente diseñamos la estructura. Es como construir un edificio, ¿no es cierto? Donde determinamos las distintas partes que tiene que tener la organización. En la planeación definimos esas partes y en la organización es donde las colocamos en los lugares adecuados, ¿no es cierto?, para poder ejecutar los planes, ¿no es cierto? Entonces, en la organización es donde nosotros definimos las actividades
en base a lo que se ha determinado en el plan, determinamos las actividades y las agrupamos en esas actividades que tienen similitud, ¿no es cierto? Cumplen, buscan el mismo objetivo, de acuerdo a un principio que se llama el principio de división del trabajo, el principio de especialidad, que lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Justo Frederick Taylor habla y plantea el principio de la división del trabajo. Quiere decir que en base al conjunto de actividades que hacemos, por especialidades y en base a los objetivos que se quieren alcanzar, los agrupamos. Esas actividades agrupadas forman lo que se llaman los departamentos de la empresa, ¿no? O los puestos de trabajo, ¿no es cierto? Esas actividades las agrupamos, las ordenamos en órganos dentro de la empresa y le asignamos una persona, ¿no es cierto? Un responsable, quién va a desempeñar esas actividades, ¿no? Y ahí se crean los puestos de trabajo, se crean los cargos dentro de la organización. Es en esta etapa, organizar, donde definimos las jerarquías. Quiere decir, quiénes son los que van a tomar decisiones y en qué partes van a tomar decisiones. Quiénes son los que van a hacer la parte técnica, quiénes van a hacer la parte operativa, quiénes son los que van a definir, ¿no es cierto?, la misión, la visión de la organización, quiénes son los supervisores. Esa es la estructura jerárquica dentro de la organización. Eso es lo que hacemos en esta etapa de organizar, ¿no? También es un conjunto de actividades. Igual, la organización es un proceso porque tiene un conjunto de actividades que debemos realizar. Entonces, una empresa no logra, dice, sus objetivos si sus recursos no están manejados en base a una organización eficiente, si todo está desordenado. No, las actividades, nadie sabe qué actividades y cuál es su responsabilidad dentro de la organización, ¿no? Cuáles son las funciones que tiene que realizar dentro de la organización, porque no todos hacen de todo. Cada uno en la organización tiene su razón de ser y las funciones que tiene que cumplir. Se le explica. Entonces, esa es la etapa de organizar. Cuando organizamos, definimos qué es lo que va a hacer cada uno. Y si todo está desordenado, nadie sabe cómo va a ser, entonces la organización no va a poder cumplir sus objetivos, ¿no es cierto? Entonces, en la organización nosotros incorporamos, atraemos, identificamos el perfil, ¿no es cierto?, de qué tipo de personas necesitamos, ¿no es cierto? Definimos en función de los órganos, de los puestos de trabajo, cuáles son las responsabilidades de cada uno, ¿no es cierto? ¿Qué tareas van a realizarse en cada uno de los cargos, en cada uno de los departamentos? ¿No? Y le asignamos autoridades y responsabilidades a cada uno de esos puestos de trabajo, ¿no? Eso es lo que hacemos en la organización. Bien, ¿no hay preguntas? La tercera etapa dentro de la función del proceso administrativo se llama integración. Y vamos a hablar de la integración del recurso humano porque es el elemento fundamental. Sin embargo, tenemos que entender que en la integración no solamente tenemos que referirnos al recurso humano, sino también a los recursos materiales. Este mismo proceso que vamos a hablar ahorita, que son también funciones, se realizan cuando adquirimos e incorporamos materiales. Entonces, en este caso, la integración consiste en dotar de las personas y de los materiales adecuados, competentes, que requiere la estructura de la organización, de acuerdo a lo que ha definido el plan para poder alcanzar sus objetivos. Y para eso necesitamos 5 funciones principales. No lo vamos a ver acá, pero simplemente de conocimiento. Forma parte de la materia, por si acaso. Son preguntas que van a entrar en el examen. Reclutamiento, selección, inducción, capacitación y desarrollo. Y de manera rápida, ¿qué es el reclutamiento? El reclutamiento es ese conjunto de actividades que realizan los administradores, en este caso el administrador, por ejemplo, el jefe de la unidad o del departamento de recursos humanos, es que hay una organización, no todas las organizaciones tienen eso, pero si hay un jefe de recursos humanos, él se encarga de reclutar, quiere decir de buscar personas adecuadas, competentes para que puedan cumplir en base al perfil, es decir, las características de conocimiento, capacidad física, experiencia, ¿no es cierto?, personalidad que requiere la organización para un puesto determinado. Entonces él busca y una vez ha encontrado, ¿no es cierto?, hace un proceso de selección. Ese proceso de selección se refiere a, en base al conjunto de personas
que ha identificado que son posibles, son candidatos, él escoge cuál de esos candidatos es el más adecuado para la organización. Y una vez lo ha seleccionado, hace el proceso de inducción. Quiere decir que lo mete a la organización. Y ahí es una etapa donde se firman los contratos, se le explica sobre las condiciones de la organización, ¿no es cierto? Se le explica cuál es la estructura organizacional para que conozca. Inclusive se le muestra cuáles son los diferentes departamentos, quiénes son los jefes, etc. Es el proceso de inducción, porque lo que se quiere es que la persona conozca, ¿no es cierto?, más rápido lo que es la organización. Después viene la capacitación, que es para que la persona puede tener la experiencia, pero cada puesto de trabajo tiene sus particularidades, de acuerdo a cada organización, entonces se lo capacita. Y el desarrollo es para que la persona crezca dentro de la organización, ¿no es cierto? Y pueda optar también el día de mañana a otros puestos de trabajo. Me ha entrado una pelucita a mí. Bueno, ¿no hay preguntas? Por favor, vuelvan. Disculpe, Sí. Licenciado. Dígame. Esta forma de trabajo es la misma a la que hizo Frederick Taylor, ¿no, licenciado? Sí, cuando veamos Frederick Taylor, ¿no es cierto?, vamos a ver lo que se llama la administración científica. Muchas de estas cosas, ¿no es cierto?, se definió ahí en lo que se llama la división del trabajo. Él estableció de que para poder tener una organización eficiente era necesario del conjunto de actividades que existían, ¿no es cierto?, agruparlas esas actividades y lograr la especialidad. Por eso hoy tenemos, ¿no es cierto?, puestos de trabajo. Cada puesto de trabajo realiza un conjunto de actividades especializadas, ¿no? Entonces, en realidad, mucho de lo que planteó Frederick Taylor se ve hoy en día en la planeación, la organización, dirección y control. Él llamó esto como principios, ¿no? Los principios de prever, por ejemplo, los principios de coordinar, el principio de controlar, ¿no? Son principios que planteó Frederick Taylor. También Henry Fayol, que es la segunda etapa que vamos a mirar, aportó en la división del trabajo ya, pero desde el punto de vista de la estructura de la organización. Entonces sí, Frederick Taylor planteó este tipo de especialidades, este tipo de actividades. Ahora, la otra función se llama dirección. La función de dirigir ya es la cuarta etapa, ¿no es cierto?, dentro de la función del proceso administrativo. Y aquí estamos entrando a lo que se llama la administración dinámica. Quiere decir de qué, nos quedan 10 minutos. Quiere decir, y después de bien se corte estos 10 minutos, lo que quiero pedirles, por favor, es que se conecten nuevamente al mismo link. Van a apretar nuevamente el mismo link para poder terminar esta clase, ¿de acuerdo? No les voy a mandar una nueva invitación, no es necesario, y averigüe. Directamente apretan el mismo link que han apretado para entrar a esta reunión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se va a cortar en 10 minutos, entonces ni bien se cortan, se vuelven a conectar para poder terminar y también tomar la asistencia, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la dirección es esa función del proceso administrativo donde realmente estamos ejecutando. Todo lo anterior que hemos visto se llama la parte de lo que es la administración mecánica, porque en planear, en organizar y en integrar estamos realmente tomando decisiones, pero no estamos todavía poniendo en marcha o funcionando dentro de la organización. Es una etapa de diseño, se llama, ¿no? Esas tres funciones son mecánicas y de diseño de lo que es la administración de una organización. Pero dirección ya es la ejecución. Y en esta etapa, la esencia de la dirección... 10 minutos más falta, dice. Sí, por eso, 10 minutos. Falta 10 minutos. La función de dirección, la esencia de la dirección es lo que se llama coordinación. Quiere decir manejar, interrelacionar armónicamente todos esos departamentos, todos esos puestos de trabajo, ¿no es cierto?, de la organización. Y eso se hace en función de la jerarquía. Quien está más arriba dentro de una organización, en la cúpula, se llama el gerente general, por ejemplo, de una organización, es el que tiene que tener la mayor capacidad
y por tanto la mayor responsabilidad de la dirección de la organización en su conjunto. Pero esa dirección se comparte en todas las áreas, porque hay jefes de áreas, ¿no es cierto? Acuérdense la característica de la unidad jerárquica, decía de donde hay cada jefe, donde hay un jefe, cada uno participa en menor o mayor grado de la misma administración. Pues esa función de dirigir también se la distribuye en toda la organización. ¿Qué hacemos en la dirección? Bueno, como trabajamos con personas, ¿no es cierto? Los administradores no somos los operativos, somos los que a través de otras personas logramos alcanzar los objetivos de la organización. Y por tanto, en la función de dirección son funciones donde se motivan al personal, donde se asumen liderazgos, ¿no es cierto? Se conduce y se definen, ¿no es cierto? Y se muestran los objetivos y se conduce al equipo, al personal para alcanzar los objetivos. Es donde realmente desarrollamos habilidades de comunicación para poder explicar cuáles son las estrategias, para poder inspirar a las personas a que puedan alcanzar los objetivos, ¿no? En la dirección, entonces, es esa función de conducción, de manejo de los recursos humanos, donde tomamos decisiones de la asignación de los recursos materiales que se requieren para que esos recursos humanos cumplan su función dentro de la organización. Es donde también se manejan, se negocian, ¿no es cierto? No solamente con el recurso humano interno, sino también con las otras, con las organizaciones externas, ¿no es cierto? Los jefes de área, los gerentes, ¿no es cierto?, que cumplen la función de dirección de sus equipos de trabajo, de su organización, no solamente trabajan con con los recursos humanos internos, sino también con otras organizaciones, con otras autoridades, tanto gubernamentales, empresas privadas, ¿no? Entonces, esa función de comunicar no es solamente interna, sino también externa. Esas acciones de negociar, ¿no es cierto?, no es solamente internamente, sino externamente. Entonces, eso es lo que hacemos en esta función de dirigir, de manera muy general. Es mucho más complejo, eso no la vamos a ver acá, se ve en otra materia. Entonces, los administradores tienen que dirigir y coordinar eficazmente a sus colaboradores para poder realmente alcanzar los objetivos con éxito dentro de la organización. Y por tanto es importante tener, ¿no es cierto?, contacto cotidiano, cercano con la gente, para poder orientarla, inspirarla y que ellos puedan lograr los objetivos de la organización. Disculpe, licenciado. Sí, dígame. Entonces, los administradores no son los que, digamos, los que hacen, digamos, lo que se tiene que hacer, solo dan ideas. No, no es solamente dan ideas, ¿no es cierto? Ellos son los que toman decisiones sobre la planeación, planean las Ah, actividades, ¿no es cierto? Son los que toman decisiones sobre cómo tiene que funcionar, por ejemplo, su departamento, cuál es la estructura, qué tipo de personas tienen que trabajar ahí, cuáles son las características. Tienen que definir Y tiene que definir las actividades que cada persona va a realizar, ¿no es cierto? Tiene que asegurarse de que cumplan, darle todos los elementos, asignarles los recursos, los materiales, los equipos adecuados para que pueda funcionar. Y tiene que controlarlos, vamos a ver ahorita, tiene que controlar que estén trabajando de acuerdo a las instrucciones, de acuerdo a los objetivos que se han planteado. Por eso es una acción de coordinar y orientar, ¿no es cierto? Está permanentemente apoyando a su equipo, ¿no es cierto? Porque ahí tienen varias personas a su cargo, ¿no es cierto? Eso, si no tiene disculpe, personas a Listen, su cargo, entonces él va a tener que hacer la ejecución, ¿me entiende? Depende del tamaño de la organización. Cuanto más crece una empresa, más administradores se necesitan. ¿Sí? Dígame. disculpe, Listen, entonces todo lo que trabajan ahí, los encargados, ellos se encargan de la dirección, los ¿Sí? gerentes, todo eso. ¿Eso no es? Por especialidad. Por eso hay, por ejemplo, jefes de finanzas, por ejemplo, que se hace por la especialidad, ¿no? Especializado en el manejo financiero de la organización. Ahí debajo de él seguramente habrán contadores, ¿no es cierto? Habrá el personal que elaboran los presupuestos. Entonces, el jefe de área coordina con ellos, define las políticas, toma las decisiones sobre las acciones que tienen que hacer, determina objetivos financieros y está conduciendo. Es como si fuera un maestro de orquesta, ¿no es cierto? Está conduciendo, de que todo trabaje armónicamente, pero tiene que evidentemente seguir, ¿no es cierto?
seguir las políticas, los objetivos de la organización, ¿no? Entonces, esa es la función de los administradores, ¿no? Ellos no están exactamente en la parte operativa, ¿no? Ellos están conduciendo y dirigiendo, orientando, formando también, comunicando, ¿no? Determinando objetivos para que los operativos alcancen los objetivos de la organización. Y finalmente está el control. El control es esa función muy importante que en realidad conecta, esta última función conecta permanentemente con la planeación. ¿Por qué? Porque además de seguir, de verificar, supervisar de que se estén realizando las actividades conforme se han planeado, conforme se han establecido, ¿no es cierto? Esta función de controlar levanta información para que todas esas errores, si se pueden llamar así, o ajustes que se tengan que realizar, puedan servir como insumo para cuando estemos planeando, ¿no es cierto?, podamos realmente no cometer esos mismos errores, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces corrige las desviaciones encontradas y comunica a los encargados de la planeación, ¿no es cierto?, que puede ser el mismo administrador, pero tiene información para poder corregir y reorientar su plan, ¿no es cierto? Entonces, si no tuviéramos esta función, no podríamos detectar las fallas, no podríamos saber si se están cumpliendo o no los objetivos, ¿no es cierto? Porque ahí, a través del control, supervisamos el progreso y ejecutamos los cambios necesarios, ¿no es cierto? Promovemos el progreso, haciendo ajustes, detectando las fallas, ¿no es cierto? Mirando qué ajustes se tienen que hacer, porque no siempre los ajustes son culpa de la organización en sí, sino que vienen producto de aspectos externos, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer ajustes para poder enderezar la ejecución, enderezar el cumplimiento del objetivo. Para eso, esa es la función de control. Entonces, asegura el cumplimiento de las metas. Entre las actividades, algunas simplemente, supervisamos, evidentemente, se supervisan a las personas, ¿no? Y recopilamos datos. ¿Datos para qué? Para poder realmente saber si hemos cumplido, a qué medida, en qué nivel hemos alcanzado los objetivos. Han sido los óptimos, cuáles realmente son los resultados. Y proporcionamos, por tanto, información a todas las otras áreas, ¿no es cierto? O en la misma área hay gente que hace la función de controlar para realmente ir haciendo los ajustes y retroalimentar a quienes